las posiciones e intereses de las clases y fuerzas. Las clases y las fuerzas políticas se definen políticamente en función clara de la viabilidad de cambio, ¿sí?, que es cada vez más posible e inminente, poniendo por delante proyectos de sociedad, ¿sí?, y no primariamente sus intereses sectoriales que se ven recogidos en los proyectos generales. Es decir, se vive una situación en que las fuerzas y las clases en pugna plantean la cuestión del cambio, de la revolución, cuando menos, no quiere decir en las palabras, cuando menos en lo que se refiere a que hay que cambiar. Quizás no se sepa para dónde, con qué sentido, pero esto ya no sirve, hay que cambiarlo, etc. Siguiente, política de alianzas. ¿Sí? Se ponen en práctica alianzas en los hechos, como movilización. Están las movilizaciones, están los campesinos, los indígenas, ¿sí?, no en el sentido de un pacto firmado, sino en la vida real están los obreros, campesinos, estudiantes, las mujeres, los gays, las lesbianas, los comerciantes, están en acción, dijéramos, ¿no? Y en ese sentido, ¿sí?, las alianzas están realmente existentes, ¿sí?, en el sentido de que todos están realmente, no pactadamente, aunque si hay pactado, mejor todavía, que la bronca es contra el blanco fundamental. Tenemos que hacerlo con estos ritmos, tenemos que hacerlo tomando en cuenta estas cuestiones, que crear estos instrumentos. Es decir, hay más o menos sincronía de masas. Séptima, las alternativas están casi claramente establecidas, un periodo prerevolucionario, ¿sí? Es decir, un gobierno democrático, popular, patriótico, con un proyecto tal y tal, democracia, derechos, aumento del nivel de vida, bienestar, ¿sí?, defensa y establecimiento de la soberanía nacional y popular, etcétera, etcétera. Las predicciones políticas. Resulta evidente la posibilidad de formular predicciones, ¿sí?, como una necesidad, ¿sí? El carácter condicional de posibilidad disminuye y aumenta casi la necesidad, el carácter de necesidad de esta cosa, ¿no? Es decir, como posibilidad, claro, siempre, nunca el revolucionario puede afirmar, y nadie puede afirmar tajantemente nada, ¿no? Pero hay más posibilidades de que esto, por ejemplo, en el 2012, podemos decir que va a pasar algo si hacemos tales cosas o no, etc. Línea política. Lo fundamental es el desarrollo de la confrontación. La línea política está en el sentido de llamar al combate, llamar a la calle, llamar, etc., ¿sí? Los objetivos claramente están relacionados con la necesidad de introducir cambios radicales en la sociedad. No necesariamente socialistas, ¿sí?, pueden ser democráticos, reformadores, etc. Pueden serlo también lo que se llaman socialistas, ¿sí?, para lo cual se formulan consignas adecuadas y las correspondientes formas de lucha, ¿sí? Lenin no solo decía todo el poder a los soviets, sino él planteaba la insurrección armada, ¿sí? Y la diferencia que él tuvo con todos los otros camaradas del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, los mencheviques, y con otros grupos, los ceristas, con los otros grupos, los cadetes, no, los cadetes eran de otra posición, era en ese sentido, ¿sí?, de que Lenin decía, si no se plantea con qué vas a realizar ese programa, con qué vas a formar ese gobierno, con qué vas a obligar a que ese gobierno realice este plan de gobierno, estás diciendo puras palabras. Y el con qué era la insurrección. La insurrección. Eso no quiere decir que nosotros vamos a llamar eso. Lo importante que planteamos como clave es que tiene que definirse, ¿sí? Y nosotros manejamos, bueno, yo manejo la cuestión esa, digo yo porque no hablo en nombre de nadie, en nombre personal, el levantamiento popular civil pacífico. Pero eso vamos a discutir. Y flujo y reflujo. Hay flujo de masas, hay acciones, ¿sí?, hay activación, hay ánimo. Los sectores pasivos y desmovilizados comienzan a participar, son jalonados a interesarse, a animarse políticamente, ¿sí? Y eso comienza a ser el hecho público más importante. Siguiente, capacidad de los grupos de organización política.
crece como nunca la necesidad de una dirección revolucionaria que de manera efectiva trace los lineamientos de combate inmediato. Esta dirección revolucionaria puede concentrarse en una sola organización o expresarse en lo que el marxismo también llamó la vanguardia heteróclita, así se traduce, o heterogénea, pues, ¿sí? Puede traducirse así en eso, ¿no? ¿Sí? Pero ya no son los grupos, no son los núcleos los que están en la palestra, los actores fundamentales. No, son las masas, y las masas organizadas en combate. Siguiente, auge de masas. ¿Sí? La renovación social política de las masas comienza a tomar cuerpo en un auge de masas. ¿Sí? Y eso es importante, comienza a tomar cuerpo, es decir, es pre-revolucionario, no es revolucionario todavía. Las acciones directas y combativas comienzan a ser hecho cotidiano. Siguiente, los liberadores de la lucha, lo que decía. ¿Quiénes son los liberadores, los actores? Las masas. No son el partido, el grupo, son las masas las que están dando todo, dijeron. Que incluyen a los distintos sectores sociales más dinámicos, ¿sí? Los más distintos sectores sociales se convierten en los protagonistas fundamentales de la lucha social y política. Eso es importante. En un periodo de acumulación de fuerzas, no son las masas, son los grupos los que critican, lanzan, difunden, llaman a mítines, a manifestaciones, tratan de, órale, casi le piden de favor a las masas que vayan a sus mítines y todo eso, ¿no? Acá no. Acá las masas están en la calle, etcétera, en sus centros, etcétera. Y por último, naturalmente, las posibilidades de cambio en la sociedad. La viabilidad de cambios es generalizada. La vanguardia social, y aquí hacemos la distinción entre vanguardia social y vanguardia política. La vanguardia social es ese sector activo del pueblo, y la vanguardia política, los comunistas, los revolucionarios, ¿sí? Anticapitalistas. Entonces, la vanguardia social proyecta con su acción la necesidad y la posibilidad de cambios urgentes, lo que se expresa en proyectos claros y definidos de sociedad. ¿Sí? Un gobierno democrático, patriótico, etcétera, o un gobierno de obreros y campesinos, o en fin, claro se plantea. No como los documentos fundamentales del partido, sino que los documentos fundamentales del partido han hecho sangre, han hecho cuerpo, están corporizados, contenidos materializados en la acción de las masas. Ahí está planteado. Y naturalmente, mucho más que lo que cualquier revolucionario pudo haber escrito. Y entonces el revolucionario tiene que volver a escribir, actualizar cosas. Podíamos así ver el llamado periodo de encrucijada, lo que nosotros llamamos, llamo periodo de recuperación ampliada, el periodo revolucionario, pero ya me amplié mucho, entonces estas son las cuestiones que yo propongo de reflexión metódica y que en este conversatorio las tomemos como una opinión y que, como dice Epicuro, ¿no? Que florezcan mil flores y que construyamos pues, la columna vertebral en este proceso constituyente de un nuevo referente comunista. Eso es lo que yo quería decir.